te muestre favor, yo serviré con agrado y te diré paz. Sí,
Hola Epicentro Phoenix, espero que estés disfrutando de la reunión. Podemos seguir dando nuestros diezmos y ofrendas a través de nuestra aplicación de SecureGive. Lo puedes hacer a través de tu teléfono o visitando nuestra página web epicentrophoenix.com. Como siempre, queremos darles las gracias por su generosidad. Y también muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Recuerden, estaremos en vivo el próximo domingo a las 12 del mediodía. Espero que sigas con nosotros por el resto de la reunión. Bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes el tema una nueva orientación. Una nueva orientación. En las últimas semanas, si has seguido las pláticas online, he estado hablando de las pausas que en ocasiones enfrentamos en nuestra vida. Pausas que interrumpen diferentes aspectos, diferentes áreas de nuestra vida. Hemos mencionado algunas en nuestras pláticas. Hemos hablado de que a veces enfrentamos pausas que interrumpen, por ejemplo, nuestro caminar con Cristo. ¿Sí? Interrumpen nuestra pasión para con Dios. Pero pudiéramos pensar en otras pausas en nuestra vida, ¿verdad? Como de repente parejas que enfrentan pausas en sus matrimonios. Personas que enfrentan pausas en su desarrollo económico o en su desarrollo académico, pero todos podemos identificar y saber que enfrentamos ese tipo de pausas, enfrentamos interrupciones en la vida. Al pensar en este tema, recordé cómo después de haber negado a Jesús, Pedro entró en una pausa espiritual y lo vimos las semanas pasadas. Pero lo que me llamó la atención mientras miraba la historia es que Pedro solo pudo salir de la pausa en la que se encontraba cuando estuvo dispuesto a confrontarse a sí mismo. Solamente cuando estuvo dispuesto a verse a sí mismo es que Pedro pudo salir de esa pausa. Esta confrontación personal, podemos llamarle así, se dio, ¿verdad?, cuando Pedro luchó para contestar honestamente la pregunta de Jesús. Cuando Jesús le preguntó: Pedro, ¿me amas? Y en las últimas semanas, ¿verdad?, yo estuve desarrollando cómo Pedro luchó para contestar esa pregunta. Fue honesto al tratar de contestar la pregunta que Jesús le hizo: ¿me amas? Y yo sé que el tema de la confrontación personal no es tan, ¿cómo se puede decir? No es tan cómodo escucharlo, ¿verdad? A nadie le va a gustar que le digan: necesitas confrontarte a ti mismo. No, ¿verdad? No nos gusta ese tema. Pero si somos honestos o si analizamos, la confrontación personal es el camino más seguro para salir de las pausas, para acabar con interrupciones en nuestra vida. ¿Por qué? Porque regularmente las pausas apuntan a problemas que tienen su origen en la desconexión que hay entre lo que decimos que creemos, el amor que profesamos y nuestra manera de vivir. Si recuerdas, ¿verdad? Lo que yo estoy hablando es que Pedro había dicho: Jesús, contigo estoy dispuesto de ir a la cárcel y si es necesario hasta la muerte. Pedro decía creer algo. Pedro profesaba un amor a Jesús, pero en el momento de la prueba no lo pudo demostrar. Había una desconexión entre lo que decía creer, entre el amor que profesaba y la manera en la que estaba viviendo. Y sé que es difícil, ¿verdad? A veces cuando nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos y darnos cuenta si en nuestras propias vidas hay ese tipo de desconexiones. Pero cuando hablamos de las pausas que a veces llegan a nuestra vida, muchas veces tienen que ver con este tipo de desconexión. Podemos pensar, por ejemplo, en un matrimonio donde
llegan a una interrupción en su relación personal, matrimonial. Y la razón es que dices que me amas, pero no me lo demuestras. Dices que me quieres, pero no me tratas bien. Creo que es necesario que tomemos una pausa, puede decir alguien. Creo que es necesario que no estemos juntos, pudiera decir un matrimonio, porque hay una desconexión entre lo que dices o el amor que profesas y la manera en que vives. Y pudiéramos pensar en ese tipo de ejemplos. Pero en esta semana, ¿verdad? He insistido en la idea de que, como lo hizo con Pedro, Jesús nos encuentra en nuestras pausas y nos ayuda a confrontarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Lo hace haciendo la misma pregunta que le hizo a Pedro. Pedro, ¿me amas? Pero ahora lo tenemos que hacer para nosotros. Roberto, ¿me amas? Es la pregunta de Jesús. Es la pregunta de Jesús para mí, pero es la pregunta de Jesús para ti también. Cuando pensamos en esas diferentes interrupciones y pausas en nuestra vida, en los últimos meses hemos estado, ¿verdad?, en esta pausa de la pandemia, que a diferencia de otras en nuestra vida, esta no fue provocada por nosotros, pero sigue siendo una oportunidad para confrontar las desconexiones que hay entre lo que decimos que creemos, el amor que profesamos y nuestra manera de vivir. Las pausas nos dan el tiempo y el espacio que necesitamos para la confrontación, algo que en ocasiones no tenemos, ¿verdad? A veces estamos tan apurados en la carrera de la vida que no tomamos el tiempo y el espacio para mirarnos a nosotros mismos, para darnos cuenta cómo estamos viviendo. Esa pausa de estos últimos 6 meses ha sido extremadamente costosa y dolorosa para muchas personas. Así que no podemos ignorar la confrontación personal que demanda de nosotros una pausa como esa. Tenemos que entender que estamos enfrente o estamos experimentando algo histórico. Imagínate, como iglesia, hablando nosotros como Epicentro, el día de hoy se cumplen 6 meses de la última vez que tuvimos una reunión. Hace medio año que no nos reuníamos. Eso no había sucedido en los últimos 100 años de la historia humana. Tal vez no haya, o hay un par de personas vivas a lo mejor que experimentaron, en todo el mundo, que experimentaron aquella pausa que tal vez la pandemia del, ¿cómo le llamaban? El Spanish flu trajo. ¿Sí? Así que tenemos que entender que estamos en un momento histórico, estamos en un parteaguas, estamos en una pausa que va a traer cambios para bien o para mal en nuestra vida. Creo que el secreto está en si estamos dispuestos a analizar nuestra propia vida, a confrontarnos a nosotros mismos, pero sí lo que no podemos hacer es ignorar el momento histórico en el que nos encontramos. Como dije, ¿verdad? Ha sido una pausa extremadamente costosa y dolorosa. No solamente nosotros, ¿verdad? Pero las iglesias alrededor del mundo dejaron de congregarse. Dejamos de ver amigos y familiares por un tiempo. Algunos perdieron su trabajo, su negocio. Otros perdieron a un ser querido. Hasta este momento en Estados Unidos han muerto 195,000 personas. A veces como que decimos los números y no los apreciamos, no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. Pero 195,000 personas es 2 veces la ciudad de donde yo soy, ¿sí? Y tal vez la ciudad donde vivimos, algunos de nosotros, ¿verdad? Pudiera ser comparable con ese número de personas. Así que, aunque esta pausa no es provocada por nosotros, es una oportunidad para preguntarnos cómo estoy viviendo. Es una oportunidad para analizar si hay desconexiones entre lo que decimos que creemos
entre los amores que profesamos y la manera en que vivimos. La pregunta, como Pedro, ¿verdad? Así como Pedro lo hizo, tú y yo necesitamos luchar para contestar a la pregunta de si amamos a Jesús, para confrontarnos a nosotros mismos, para contestar honestamente. Yo decía hace un par de semanas que esta pregunta no se puede contestar a la ligera. Y yo hacía la aclaración, no que no se deba, no se puede. No se puede, ¿verdad? Cuando Dios nos pregunta si lo amamos, cuando Jesús nos pregunta si lo amamos, no podemos contestar a la ligera. Es imposible contestar a la ligera esa pregunta. Requiere un análisis personal, profundo, honesto, cuando pensamos en esta pregunta. Pero la pregunta sigue siendo la misma para cada uno de nosotros. Hemos visto algunas cosas que las pausas nos ayudan en estas semanas. Dijimos, por ejemplo, que las pausas nos permiten reflexionar sobre nuestras creencias, ideas, hábitos y expectativas en relación a la realidad. Yo no sé, ¿verdad? Si de repente en esta pausa te das cuenta de que hay cosas o hay maneras de pensar que no funcionan. Las piensas de esa manera. Hay cosas que crees acerca de la vida, hay cosas que crees acerca de las personas, pero no funcionan en la vida real. Y tú y yo necesitamos reflexionar sobre eso. Hay cosas que tú y yo valoramos, hay hábitos que tú y yo tenemos que no funcionan en la vida real. Y tenemos que reflexionar sobre esas verdades. Las pausas también traen nuevas oportunidades, dijimos. Para nosotros es la oportunidad de crear nuevas prácticas espirituales. Yo no sé, ¿verdad?, si esta pausa te ha desafiado a buscar a Dios, a crear nuevas prácticas espirituales en tu vida. ¿Qué estás haciendo? Porque la verdad, si después de 6 meses de no reunirnos, si después de esta pausa, ¿verdad?, que ha afectado tantas áreas de nuestra vida, no salimos de esta pausa con mejores prácticas espirituales, ¿qué lo va a producir? ¿Qué nos va a hacer entender que necesitamos mejores prácticas espirituales en nuestra vida? Hablamos también que las pausas nos permiten aceptar responsabilidad. Vivimos en una cultura donde nos gusta señalar los errores, los defectos, las fallas de los demás. Lo hacemos en la casa, lo hacemos en el trabajo, lo hacemos en la iglesia, lo hacemos en todos los aspectos de la vida. Y es un mecanismo de defensa, ¿verdad? Es más fácil apuntar a los errores de los demás que analizarnos a nosotros mismos. El ver los defectos y los errores de los demás no requiere que yo crezca espiritualmente. No requiere que yo cambie. Es fácil hacerlo. Pero lo que realmente necesitamos es crecer espiritualmente, es vernos a nosotros mismos. Y el día de hoy quiero terminar con esto, y es que las pausas nos pueden impulsar en una nueva orientación. Y sí me gustaría que miremos esto con atención, con detenimiento, y nos demos cuenta y que puedas analizar tu corazón el día de hoy si es que tú necesitas una nueva orientación en tu vida. ¿Qué hacemos o qué debemos de hacer cuando sentimos que estamos perdidos? ¿Alguna vez has ido manejando? Piensas que vas a cierto lugar para darte cuenta que me perdí. Sí, ya no sé a dónde voy. Bueno, ahora ya con el GPS ya como que no sucede tanto, ¿verdad? Pero antes era muy común, ¿verdad?, que íbamos manejando y ya no sabíamos dónde estábamos. ¿Y qué hacíamos regularmente? Hacíamos una pausa. Nos deteníamos. Nos deteníamos, ¿verdad? ¿Para qué? Para orientarnos, para entender dónde estamos, para desarrollar un plan que nos permita encontrar el camino correcto. Regularmente eso hacemos cuando estamos buscando orientación.
La orientación, cuando hablamos de la orientación en un término o en un sentido espiritual, la orientación de nuestra vida nos habla de la dirección en la que vamos, de la inclinación de nuestro corazón, de la persona en la que nos estamos convirtiendo. Sin duda, algunos de nosotros necesitamos experimentar en diferentes áreas de nuestra vida, ¿verdad? Lo que los escritores del Nuevo Testamento llamaron metanoía. Y yo sé que algunos de ustedes conocen esta palabra, pero déjame decírtelo de la siguiente manera. Tú y yo necesitamos en este tiempo, a través de esta pausa, experimentar metanoía en nuestra vida. La palabra metanoía literalmente significa un cambio de rumbo y orientación. La Biblia, el Nuevo Testamento, nos habla de este concepto. Nosotros lo conocemos más como arrepentimiento, ¿sí? Pero la palabra original es metanoía, que significa, literalmente significa cambio de rumbo y orientación. Cuando nosotros pensamos, y a veces creo que por eso a veces batallamos nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos en la palabra arrepentimiento, regularmente la vemos más como algo emocional, ¿sí? Me arrepentí de algo. Y hablamos más del sentimiento de culpabilidad, de la emoción negativa que sentimos o de la necesidad, ¿verdad?, de ser libres de algo, ¿verdad? Me arrepentí de algo. Pero ese no es el sentido real de la palabra arrepentimiento o metanoía, ¿sí? El sentido real es un cambio en nuestro rumbo, es una media vuelta, es cambiar la dirección, el rumbo en el que íbamos. Así que cuando hablo que la pausa nos debe de guiar a la orientación, estoy hablando de ese concepto, de que tú y yo podamos analizar nuestra vida y podamos darnos cuenta si hay áreas de nuestra vida donde necesito tomar una dirección diferente. Romanos 2:4 dice: Dios en su bondad, tolerancia y paciencia quiere llevarnos al arrepentimiento. ¿Cómo se leería si lo entendemos con su significado original? Dios en su bondad, tolerancia y paciencia quiere llevarnos a un cambio de rumbo, a un cambio de orientación. Que estemos en la orientación correcta de nuestra vida, ¿verdad? Ese cambio de rumbo, de orientación, implica cambios radicales. Ver con una nueva mente. Y todo eso es necesario, ¿verdad? Para ser transformados personalmente. No se trata de cambiar dirección por cambiar, ¿verdad? Se trata de cambiar hacia la dirección correcta. Una nueva orientación, por ejemplo, inclinada hacia la comunidad. Es algo que tú y yo necesitamos. Vivimos en una sociedad individualista, pero tenemos que entender algo, y a veces son estos cambios en nuestra manera de pensar que tú y yo tenemos que reflexionar sobre ellos, y es que el ser individualista no es compatible con la voluntad de Dios para nuestras vidas y para la voluntad de Dios para su iglesia. Simplemente no es compatible. El seguir a Jesús requiere que estemos conectados y alineados con su comunidad. La evidencia de que estás viviendo un cristianismo y una espiritualidad saludable es el tener una orientación hacia la comunidad. Y yo no sé, ¿verdad?, si de repente cuando analizamos nuestro corazón, de repente alguien pudiera decir: ¿sabes qué? Yo necesito un cambio de orientación en mi vida. Si la orientación de mi vida es hacia el individualismo, necesito un cambio de orientación. Necesito una nueva orientación, una inclinación hacia la
comunidad. Si nuestro cristianismo es sano, si nuestra espiritualidad es sana, tendrá una inclinación hacia la comunidad. Alguien dijo, ¿verdad? Ese es el trabajo de la religión sana. ¿Por qué? Porque la palabra religión significa acción y efecto de ligar fuertemente. Son dos palabras, religión, ¿sí? Y significa ligar fuertemente con Dios y con otras personas. Ahora, para que esto suceda necesitamos, como dije, ¿verdad?, esta nueva orientación que nos impulse a poner las capacidades y los talentos que Dios nos ha dado al servicio de los demás. Dice 1 Timoteo 4:14, no descuides el don que hay en ti. No descuides el don de Dios que hay en ti. No dejes de usar las capacidades que Dios te dio. Los dones espirituales aumentan con el uso, se fortalecen con el uso. Tú y yo tenemos que estar conscientes de esta verdad. Cuando nuestra fe es real, como dijo Pablo, avivaremos el fuego del don de Dios que está en nosotros. Tomaremos las decisiones para avivar ese don que hay en nuestro corazón. También necesitamos una nueva orientación que dé lugar al entusiasmo. Dice Ralph Waldo, nada grande se logra sin entusiasmo. Pero hay algo que quiero que entendamos del entusiasmo. La palabra entusiasmo en griego son dos palabras también, que es enteos, que significa lleno de Dios. Cuando tú y yo hablamos de tener entusiasmo por la vida, cuando tú y yo hablamos de tener entusiasmo por servir a los demás, cuando hablamos de tener entusiasmo por la iglesia, cuando hablamos de tener entusiasmo en nuestra vida, estamos hablando, ¿verdad?, en cierto sentido de estar llenos de Dios, de estar vivos, de tener la vida que Dios quiere darnos. Pero pon atención a esto. Si la palabra entusiasmo significa estar lleno de Dios, es entonces un error culpar a los demás por nuestra falta de entusiasmo. Pero ¿qué sucede? Cuando sentimos que no tenemos entusiasmo por aquello que, por aspectos de nuestra vida, regularmente vamos a cometer el error de querer encontrar culpables por nuestra falta de entusiasmo. Pero otra vez, simplemente piensa en lo que el entusiasmo significa, de lo que está hablando. Es estar lleno de la vida de Dios. Es estar lleno de Dios. Por lo tanto, es un error culpar a otros, porque si vamos a estar llenos de Dios, cada uno de nosotros es totalmente, individualmente responsable de ese aspecto de su vida. Obviamente tratamos de ayudarnos, obviamente la iglesia está para ayudarnos, tú estás para ayudar a tus hijos, tú estás para ayudar a tus amigos, pero al final cada uno de nosotros somos responsables. Cuando pensamos, ¿verdad?, en este tema del entusiasmo y que queremos tener entusiasmo, es bueno que entendamos que Dios puede hacer mucho con aquello tan pequeño y tan insignificante que a veces nosotros traemos a Dios. Dios solo necesita, dice la Biblia, la fe como del tamaño de una semilla de mostaza para hacer algo en nuestra vida. Solamente necesita 5 panes y 2 peces para alimentar una multitud. A veces cuando nos encontramos en un momento de nuestra vida donde sentimos que no tenemos entusiasmo, pensamos que es algo imposible darle la vuelta a ese momento. Pensamos que se va a requerir de un esfuerzo increíble para poder salir de esa falta de entusiasmo. Ya sea que lo estés experimentando en tu matrimonio, ya sea que lo estés experimentando en tu trabajo, ya sea que lo estés experimentando en tu relación con Dios, en cualquier área de tu vida. Lo que debemos de entender es que se requiere muy poco para que Dios
utilice eso poco que nosotros traemos y pueda provocar un cambio en nuestra vida. Y yo diría que el entusiasmo comienza con decirle sí a Dios, con un sí de nuestro corazón, de nuestro espíritu, un sí a participar en la vida de Dios, un sí hacia el futuro que Dios tiene para nosotros. Isaías 43 dice: olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Esta nueva orientación en la que le decimos a Dios sí, es la que nos permitirá descubrir nuestra verdadera vida. Colosenses 3:3 dice: tu vida está escondida en Cristo, en Dios. Si solo pudiéramos soñar, si solo pudiéramos imaginarnos lo que esto significa. Tu vida, tu mejor vida, la vida para la cual fuiste creado, se encuentra en Cristo. Hay un pasaje en Romanos 8:19 que nos puede hacer entender lo que está diciendo la Biblia cuando nos dice esto. Dice: el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Otra vez, el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Quiero que lo veamos de esta manera. Está diciendo Pablo, la creación misma, el mundo mismo, la tierra donde vivimos, el universo, los cielos, el firmamento, ¿sí?, aguardan ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Desean ansiosamente que llegue el momento en el que tú y yo vamos a manifestarnos como los hijos de Dios en este mundo, que vamos a pensar, que vamos a hablar, que vamos a vivir como los hijos de Dios. La creación espera ese momento, cuando tú y yo nos manifestemos en la realidad de quienes somos en Dios. Y yo estoy diciendo, nuestra vida, nuestra verdadera vida, quién realmente tú y yo somos, está escondida en Cristo. Si la creación espera la manifestación de los hijos de Dios, ¿no deberíamos tú y yo esperar nuestra propia manifestación como hijos de Dios? ¿No deberíamos tú y yo hacer como hace la creación, aguardar ansiosamente la manifestación de nuestra propia vida como hijos de Dios? ¿Qué significa para ti? ¿Qué significa para mí? ¿Quiénes podemos ser cada uno de nosotros si llegamos, si vamos creciendo poco a poco, si vamos avanzando poco a poco a la realidad de quienes somos en Cristo? A esa manifestación como hijos de Dios. ¿Cómo piensan los hijos de Dios? ¿Cómo hablan los hijos de Dios? ¿Cómo viven los hijos de Dios? Bueno, tú y yo somos hijos de Dios. Y así como la creación anhela y espera esa manifestación, debe de empezar a ver en nosotros el anhelo, el deseo en nuestro corazón de experimentar nuestra propia manifestación como hijos de Dios. Hombres, esposos, padres, ¿qué significará para nuestra esposa? ¿Qué significará para nuestros hijos que tú y yo nos manifestemos como los hijos de Dios? Mujer, mamá, ¿qué significará para tu esposo, para tus hijos, que tú te manifiestes como la hija de Dios que eres? Cada uno de nosotros, muchachos, jóvenes, adolescentes, ¿qué significará
para tu propia vida, para tu familia, para el mundo entero, el que tú te manifiestes como el Hijo de Dios que eres. Creo que a veces no lo entendemos del todo. A veces nuestra imaginación nos falla cuando pensamos en ese tema, pero tenemos que empezar a despertar. Tiene que empezar a haber un fuego en nuestro corazón que nos habla de posibilidades, que nos habla de potencial, que nos habla de lo que puede ser si tú y yo empezamos a crecer, empezamos a descubrir más de quiénes somos en Cristo. Pero la verdad es que no descubriremos quiénes verdaderamente somos en Cristo si no estamos dispuestos a cambiar nuestra manera de vivir. Si esta pausa nos debe de enseñar algo, es que debemos de cambiar nuestra manera de vivir. No pensaremos como quienes verdaderamente somos en Cristo si no estamos dispuestos a cambiar nuestra manera de vivir. Hasta que no confrontemos nuestro estilo de vida, no sucederá nada verdaderamente nuevo. ¿No les ha pasado que a lo mejor nos conectamos con esta idea, verdad, de ser quienes somos en Cristo? Queremos algo nuevo en nuestra vida, queremos nueva vida, pero no estamos dispuestos a confrontar nuestra manera de vivir. Cada vez que intentamos algo nuevo sin cambiar nuestro estilo de vida, terminamos, como dijo Jesús al hablar de poner vino nuevo en odres viejos. Terminamos perdiendo ambas cosas. A veces tú y yo escuchamos una plática, leemos un libro, escuchamos una canción y sentimos, ¿verdad?, que eso a lo que fuimos expuestos tiene el potencial de traer cambios a nuestra vida, de provocar aquello que hemos estado buscando. Y salimos de haber sido expuestos a esto para darnos cuenta que duró muy poco. Duró unas horas, duró unos días. Pero el problema es que estamos echando vino nuevo en odres viejos. El vino era nuevo. La revelación o el conocimiento o la palabra que recibiste era nueva, era de verdad. Por eso tuvo ese impacto en tu corazón. Por eso cuando escuchaste esa canción dijiste, Dios me habló. Por eso cuando escuchaste esa plática sentiste que Dios estaba hablando a ti, a tu corazón directamente. Por eso cuando leíste ese libro, ¿verdad? No dejabas de pensar en él. Era vino nuevo. Pero el error que hacemos es que lo echamos en odres viejos. Lo echamos en el mismo estilo de vida que no estamos dispuestos a cambiar. Lo echamos en el mismo estilo de vida, en la misma manera de vivir. Y al final se pierden ambas cosas. Si tú y yo queremos recibir vino nuevo, verdades que impacten nuestra vida, verdades que nos impulsen al cambio, tenemos que tener odres nuevos para que ambos, ¿verdad?, se mantengan. ¿Y qué significa esto? Significa estar dispuestos a cambiar nuestra manera de vivir. Cuando hablamos en la iglesia, por ejemplo, de matrimonios, siempre decimos, ¿verdad?, tienes que tratar a tu cónyuge como que lo amas, aunque no sientas que lo amas. ¿Sí? Porque el amor es una decisión. Yo sé que lo hemos escuchado muchas veces. El amor es una decisión. El amor no es una emoción. Pero es la verdad. El amor es una decisión. Y cuando tú y yo empezamos a actuar bajo la decisión que amamos a alguien, ¿sí?, lo que sucede es que después empezamos a sentir que amamos a esa persona. Tú puedes estar en una relación con alguien que no te cae muy bien, pero tú decides amar a esa persona.
Y a veces no entendemos nosotros eso porque creemos que el amor es una emoción. Entonces, si no siento amarte, pues no te amo, te trato mal. ¿Sí? Pero así no funciona el amor. El amor es una decisión de la voluntad. Ahí está el valor del amor. Si el amor fuera una emoción, tiene poco valor. No hiciste nada para amar, te salió de la emoción. ¿Sí? No fue tu voluntad la que decidió amar, simplemente te surgió, ¿verdad? Como te podía haber surgido que no amaras. El amor es una decisión. Y cuando tú y yo decidimos amar, aún aquella persona que tú dices, no siento que la amo, ni siento que quiero amarla, pero decides amar y empiezas a tratar a esa persona con amor, como se trata a una persona con amor, terminarás amando a esa persona, sintiendo que amas a esa persona. Lo mismo sucede en nuestra vida espiritual. Cuando empezamos a tomar decisiones, cuando empezamos a cambiar nuestro estilo de vida, cuando empezamos a confrontarnos a nosotros mismos, llegará el momento que vas a tener esas emociones que buscas, esas sensaciones que buscas, ¿verdad? Pero la meta es la decisión de nuestra voluntad. ¿Por qué no te pones de pie? Una nueva orientación. Después de 6 meses de pausa, después de 6 meses de dificultades para algunos, no podemos desaprovechar la oportunidad que nos da este tiempo de analizarnos, de vernos, de confrontarnos. No perdamos este tiempo histórico ni como familias, ni como individuos, ni como iglesia. Necesitamos poner las cosas sobre la mesa. Necesitamos poner nuestra vida sobre la mesa y decir dónde se requieren cambios en nuestra vida, dónde se requieren cambios en nuestras relaciones. Que esta pausa nos ayude a tener una nueva orientación en nuestra manera de vivir. ¿Por qué no oramos? Padre, te damos gracias el día de hoy por la oportunidad, Señor, que tú estás trayendo a nosotros de orientar nuestra vida, Señor, en la dirección correcta, de enfocarnos en ti, de enfocarnos en tus promesas, de enfocarnos en tu palabra. Señor, yo te doy gracias por todas las personas que estamos aquí. Te pido que tú seas con nosotros, que tú nos guíes en la dirección correcta de nuestra vida. Señor, queremos tener la inclinación correcta en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en todo lo que hacemos, especialmente, Señor, en nuestra relación contigo, en nuestra relación con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con tu iglesia. Señor, pon en nosotros, Señor, la habilidad de decidir correctamente. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.